En este tema hablaremos acerca de los transistores bipolares, en ejemplo NPN y PNP. El equipo está conformado por Alejo Alejandro Mijares, Eliazar de Jesús May Manrique, Gibran de Jesús Ramón Pereira. En la materia de electrónica analógica, impartida por la maestra ingeniera Mónica Patricia. En la unión PNP y NPN. Los transistores de tipo NPN son aquellos que tienen más N's en su nombre. Eso quiere decir que utilizan partículas subatómicas de signo negativo para transportar la corriente. En lo contrario, PNP son aquellos que tienen más P en su nombre, que utilizan partículas subatómicas de signo positivo para transportar la corriente. Una de las diferencias es la forma de conectar transistores depende de si son de tipo NPN o PN, debido a que los signos de voltaje de entrada diferentes dependiendo del tipo de transistor. Como nota también, el material en el que están elaborados es importante, ya que los PNP por lo general están construidos por germanio, mientras que los NPN son comúnmente construidos de silicio. Cabe recalcar que ambos son bipolares, tanto los transistores NPN y PNP son iguales en su función, ya que proporcionan, como mencionamos, la capacidad de amplificación. Se diferencia por su manera en la que construyen internamente la corriente. Debe ser asignado por la manera diferente para que puedan trabajar. Un transistor NPN recibe voltaje positivo al terminar el colector y el voltaje positivo al terminar la base para que funcione correctamente, y de lo contrario el transistor PNP recibe voltajes positivos al terminar el emisor y un voltaje negativo al terminar la base. La forma en la que funciona el flujo de corrientes es diferente, ya que el NPN está alimentado cuando se suministra una corriente suficiente a la base del transistor. Deducimos que la base del NPN debe y estará conectada a una tracción positiva a la base. El PNP es el opuesto. El transistor PNP, la corriente fluye afuera de la base, así dado a la terminal de base de una tracción más negativa de lo que es suministrado al terminal emisor. Se concluye que el transistor NPN, la corriente debe ser originada por la base del transistor para que el funcionamiento, y en un transistor PNP la corriente se obtiene de la base del transistor a la tierra. Un concepto importante del NPN, la corriente de salida fluye desde el colector al emisor y el PNP fluye desde el emisor al colector. Una definición que nos menciona el libro de electrónica dice que el transistor bipolar basa su funcionamiento en el control de la corriente que circula entre el emisor y el colector del mismo mediante la corriente de base. En ausencia, un transistor se puede considerar como un diodo en directa unión emisor a base, por lo que circula una corriente elevada, y un diodo en inversa unión a base colector, en el que en un principio no debería circular corriente, pero actúa como una estructura que recoge gran parte de la corriente que circula por el emisor base. Polarizar un transistor bipolar implica conseguir en las corrientes y tensiones continuas que aparecen en el mismo queden fijas a unos valores previamente decididos. Polarizar un transistor bipolar implica conseguir en las corrientes y tensiones continuas que aparecen en el mismo queden fijas a unos valores previamente decididos. Es posible polarizar el transistor en zona activa, en saturación o en corte, cambiando las tensiones y componentes del circuito en el que se engloba. El transistor bipolar se emplea en numerosas aplicaciones y en infinidad de circuitos diferentes. Cada uno de ellos lo polariza de forma determinada. En este apartado se abordará la polarización del transistor mediante resistencias cuando se pretende que la polarización sea estable, es decir, que no varíe en factores externos. Se usan redes de polarización más complejas que fijan la tensión en base. Transistores. Existen 6 tipos de transistores: transistor bipolar o BJT, tipo NPN o PNP con emisor base y colector; transistor UJT, tipo canal N y canal P con emisor base 1 y base 2; transistor de efecto de campo JFET, tipo canal N y canal P con fuente, puerta y drenador; transistor de efecto de campo MOSFET, tipo canal N y canal P con fuente, puerta y drenador; transistor Daviston, que son dos transistores bipolares, uno
conectado con emisor, base y colector. Transistor fototransistor tiene tipo NPN o PNP con emisor base, que es la luz, y colector. El transistor bipolar es el más común de los transistores, puede ser de germanio o silicio. En ambos casos el dispositivo tiene tres papillas y son el emisor, la base y el colector. Existen dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. La dirección del flujo de la corriente en cada caso le indica la fecha que se puede ver gráfico en cada tipo de transistor. En el caso del tipo NPN, en el caso del tipo PNP. Circuitos de aplicación del transistor bipolar. Este es un circuito de detector de oscuridad que utiliza como componente principal un LDR, que es una fotorresistencia o fotorresistor. Un LDR varía el valor de su resistencia dependiendo de la calidad de iluminación que lo enciende. A más iluminación, menor resistencia. Como componente de salida del circuito utiliza un relé que se activará, alimentando una carga, por ejemplo una lámpara. El conjunto de resistencia R2, R1 y R4 LDR forma un divisor de voltaje. El voltaje de salida de este divisor de voltaje se toma entre el LDR y el potenciómetro. Cuando el LDR esté iluminado habrá un voltaje bajo en la base del transistor y esto no conducirá y no activará el relé. Cuando el LDR esté sin iluminación, el voltaje en la base del transistor subirá, este conducirá y activará el relé. Como el nivel de iluminación sobre el LDR varía gradualmente, se utiliza un potenciómetro para ajustar el nivel adecuado de activación del relé. El LED D1 indica que el circuito está en funcionamiento y el LED D3 se activa cuando el nivel de luz va disminuyendo. El diodo D2 es para proteger un transistor cuando el relé se desconecte. Transistor unión. Es un dispositivo de disparo. Es un dispositivo que consiste de una sola unión PN que es utilizado para hacer osciladores. Físicamente el transistor UJT consiste de una barra de material tipo N con conexiones eléctricas a sus dos extremos D1 y D2 y de una conexión hecha con un conductor de aluminio E en alguna parte a lo largo de la barra material N. En el lugar de unión el aluminio crea una región tipo P en la barra, formando así la unión PN. Como se dijo antes, este es un dispositivo de disparo y el disparo ocurre entre el emisor y la base 1. Circuitos de aplicación del transistor UJT. El oscilador de relajación con transistor UJT sirve para generar señales para dispositivos de control de potencia como tristores o triacs. El condensador se carga hasta llegar a voltajes del disparo del transistor UJT. Y cuando esto sucede, se descarga a través de la unión E y D1 y la salida se toma en la terminal superior de la resistencia R3. El capacitor se descarga hasta que llega a un voltaje que se llama voltaje de valle, que es aproximadamente 2.5 voltios. Con este voltaje el transistor UJT se apaga y que deja de conducir entre E y D1 y el capacitor inicia su carga otra vez. Transistor de efecto de campo. Es un dispositivo mediante el cual se puede controlar el paso de una cierta cantidad de corriente haciendo variar una tensión. Tenemos aquí su fotofísica, su símbolo y su estructura interna. Existen dos tipos de JFET o transistores de efecto de campo, los de canal N y los de canal P. La diferencia será el sentido de las corrientes y las tensiones sobre el JFET, que constan de tres pines, los cuales reciben los nombres de drenaje, compuerta y fuente. Lo que hace el JFET es controlar la cantidad de corriente que circula entre el drenaje y la fuente. Esa corriente se controla mediante la tensión que existe entre la compuerta y la fuente. Circuitos de aplicación del transistor JFET. El transistor FET se puede utilizar como elemento activo de muchos amplificadores. Una de las configuraciones es el amplificador seguido de cátodo, al que se le conoce también como nombre de circuito drenador común o ánodo común. Este tipo de amplificador tiene una baja impedancia de salida, por lo que es utilizado principalmente como adaptador de impedancias. La salida se obtiene del resistor RS y la ganancia es aproximadamente igual a 1. Esta ganancia no es 1 debido a que existe una pequeña diferencia de tensión entre la entrada, que es la patilla G, y la salida S. Transistor de efecto de campo MOSFET. Es
Son dispositivos de efecto de campo que utilizan un campo eléctrico para crear un canal de conducción. Existen dos tipos de transmisores MOS, que es metal óxido semiconductor. El MOSFET de canal N o NMOS y MOSFET de canal P o PMOS. A su vez, estos transistores pueden ser de acumulación o deflexión, aunque en la actualidad solamente se usan los segundos, los de deflexión, y los primeros están en desuso. Se puede ver aquí cómo son físicamente, y los de tipo NMOS y los de tipo PMOS. Circuitos de aplicación del transistor MOSFET. Este distribuidor de luces de emergencia con MOSFET se puede utilizar en la carretera, donde por lo general solamente tenemos una batería de automóvil. Ese sencillo circuito hace destellar uno o dos bombillos de 20 o 25 watts con la batería del automóvil, utilizando un transistor MOSFET de potencia. Al momento de activar el interruptor, los condensadores C1 y C2 se empiezan a cargar. El C1 se carga a través del bombillo y el diodo. El C2 se carga a través del bombillo y las resistencias R2 y R3. Los condensadores C1 y C2 se cargan simultáneamente. Una vez que el condensador C2 está completamente cargado, hace conducir el transistor Q1. Este transistor descarga el condensador C1, creando el voltaje necesario en la compuerta G del transistor MOSFET Q2 para hacerlo conducir. Cuando el transistor Q2 conduce, el terminal superior del bombillo o bombillas cae a tierra, haciendo que en los terminales de estos haya 12 volts y se enciendan las lámparas. Al conducir Q2 también se descarga el condensador 2. Con los condensadores C1 y C2 completamente descargados, el proceso se vuelve a repetir. Transistor Darlington es un tipo especial de transistor que tiene una muy alta ganancia de corriente. Está compuesto internamente por dos transistores bipolares comunes que se conectan en cascada. Estos son sus encapsulados, y aquí se puede ver que efectivamente son dos transistores bipolares conectados en cascada. Este es de tipo NPN y PNP. Como podemos ver, este es el símbolo del transistor bipolar NPN y PNP. Y se puede ver que efectivamente son dos transistores de ese tipo conectados en cascada. Circuitos de aplicación del transistor Darlington. Este probador de continuidad con transistores que permite probar si hay una continuidad entre dos puntos de un circuito. Se compone de dos transistores bipolares NPN, y estos, que forman un transistor Darlington, un LED, un condensador electrolítico y unas resistencias, además de un par de terminales de prueba o lagartos. El probador de continuidad con transistores se alimenta con un voltaje mínimo de 6 y máximo de 9 voltios. Cuando el circuito bajo prueba hay continuidad, los dos transistores conducen y encienden el diodo LED. Estos transistores conectados como un transistor Darlington forman un arreglo de muy alta ganancia de corriente y se evita que pase mucha corriente al circuito bajo prueba. La corriente que circularía por las puntas de prueba o lagartos es muy pequeña, siendo de 33 microamperios máximo en el peor de los casos. Transistor fototransistor. Un fototransistor es en esencia lo mismo que un transistor normal, solo que puede trabajar de maneras diferentes, como un transistor normal con la corriente de base, modo común, o como fototransistor cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base, modo de iluminación. Si es necesario aumentar la sensibilidad de este transistor debido a la baja iluminación, se puede incrementar la corriente de base con ayuda de polarización externa. Se puede ver aquí su encapsulado, su símbolo, y ese sería un circuito equivalente, que es un transistor común, bipolar, con un fotodiodo conectado entre la base y el conector, con el cátodo del fotodiodo conectado al conector del transistor y el ánodo a la base. Circuitos de aplicación del transistor fototransistor. El tiempo de respuesta de un fototransistor es mucho menor que el de una fotoresistencia, por lo que se espera que el LED se encienda de manera inmediata. El proyecto que se presenta utiliza un LED rojo común
puede reemplazar por un día u otro color sin problema. Para lograr que nuestro circuito se active en la noche se utiliza un fototransistor, de manera que cuando la luz del día no lo ilumine, el LED se active. Para que el circuito sea transportable se utilizará una batería tipo botón, que es la que usan algunos electrónicos como calculadoras, relojes, ultracortes. Cuando la luz del día ilumina el fototransistor, este conduce, y el voltaje en su emisor se eleva lo suficiente para que el nivel de voltaje en la base del transistor PNP Q1 cause que este no conduzca. Cuando llega la noche, el fototransistor deja de conducir y el voltaje que aparece en su emisor disminuye. Es como si el fototransistor se hubiera desconectado, y en este caso el LED se enciende. Bueno, continuando con los temas que abordaremos en este video, toca hablar de los principios del funcionamiento del amplificador operacional. Primero que todo debemos definir qué es este circuito. A grandes rasgos lo podemos definir como un dispositivo electrónico capaz de realizar una gran cantidad de funciones dentro de un circuito. Esto dependiendo de cómo se coloque dentro del mismo. Una de sus principales funciones es amplificar, como su nombre lo dice, el voltaje con una entrada de tipo diferencial para tener una salida amplificada, y esto con referencia a tierra. En pantalla podemos ver dos diagramas, un diagrama lógico y un diagrama físico, y podemos encontrar los elementos que componen a este amplificador operacional. De este lado, donde el cursor muestra, podemos encontrar la alimentación de tipo positiva, y debajo del mismo podemos encontrar la alimentación negativa. Al igual que a un costado del lado izquierdo podemos encontrar la entrada no inversora y la entrada inversora. Todo esto para que solo tenga una salida. Del lado derecho podemos encontrar el circuito de forma física. Podemos encontrar la entrada invertida, la entrada no invertida, que vendrían siendo la no inversora y la inversora respectivamente. Dentro podemos encontrar el circuito ejemplificado. También podemos encontrar, si observamos el pin 4, que es la alimentación de voltaje negativa, y el pin 7 vendría siendo la alimentación positiva del amplificador operacional. Asimismo podemos ver que la salida se estaría ubicando en el pin 7. Algunas de las aplicaciones que tiene este amplificador operacional es que se utilizan para la amplificación de instrumentación, el amplificador diferencial, convertidores de corriente de voltaje. En la siguiente diapositiva podemos observar un circuito que tiene ejemplificando el amplificador operacional. Este circuito compara el voltaje en su entrada positiva con la tensión en su entrada negativa. Esto permite que si la diferencia es positiva, la salida es positiva, y si la diferencia es negativa, esta misma va a ser negativa. Si las entradas son iguales, las salidas del amplificador son ceros, y esto permite que estos dos bombillos que tenemos del lado derecho se enciendan. Este sería un ejemplo más plasmado de cómo funciona un operador, un amplificador operacional. Tipos de amplificadores operacionales. En pantalla podemos observar algunos tipos de amplificadores operacionales. Por ejemplo, tenemos el amplificador inversor. Vamos a explicar cómo está compuesto este esquema. Podemos ver que la entrada no inversora está conectada a tierra. Dado esto, por una de las características de los amplificadores operacionales, la entrada A también lo estará. Por lo tanto, en esta resistencia, que es la resistencia 2, tendremos un valor de entrada de un voltaje de entrada y tenemos un voltaje de salida. También en la resistencia 1 tenemos una tensión
que será igual al voltaje de entrada. Por lo tanto, para sacar la ganancia de este circuito, tendríamos que hacer una operación muy sencilla, que sería la división negativa de la resistencia 2 sobre la resistencia 1. El signo menos es porque la señal invertida está en fase. Por lo tanto, como conclusión, podemos observar que la impedancia de entrada es igual al voltaje o a la resistencia 1. Esto porque A también está conectada a tierra. Y la impedancia de salida tendrá un valor de la fracción de la resistencia en ohmios. Esto sería un ejemplo de cómo funciona exactamente el amplificador inversor. Del lado del amplificador no inversor tenemos un esquema un poco más diferente. Tenemos una característica diferente, que por ejemplo el voltaje negativo de entrada nos va a dar un voltaje positivo. Resistencias 1 y 2 forman un divisor de tensión cuya entrada es la salida de voltaje y la salida del divisor es el voltaje de entrada, pero de forma negativa. En pocas palabras, el voltaje de salida en R1 es igual a la división de ese mismo voltaje sobre la suma de la resistencia de R1 y R2. Para calcular la ganancia podemos dividir el voltaje de entrada y el voltaje de salida. La impedancia de entrada en el circuito es muy elevada, mientras que la impedancia de salida vale unas décimas del ohm. Esa es una de las características del amplificador no inversor. Ahora, una conclusión más fácil. La señal de salida está en fase con la entrada por ser inyectada por la entrada no inversora. Esto es un ejemplo de cómo funciona el amplificador no inversor. El amplificador restador usa ambas entradas, estas dos entradas invertidas y no invertidas, con una ganancia de 1. Esto para producir una salida igual a la diferencia entre las entradas. Es un caso especial del amplificador diferencial. Se pueden elegir también las resistencias para amplificar la diferencia. Este amplificador restador también tiene otras características. En ese circuito podemos observar que este resta las señales de entrada y el resultado se amplifica con la ganancia. Para sacar la amplificación del voltaje podemos hacer una suma, una división de la resistencia entre R2 y R1 y nos dará la amplificación. Y para sacar el voltaje tendríamos que dividir la resistencia entre R2 y R1 y multiplicarlos por el voltaje, pero de la resta entre el voltaje 2 y el voltaje 1. Este es un ejemplo más detallado del amplificador restador. Del lado izquierdo tenemos el amplificador sumador. Este es una variante del que tenemos del lado derecho. El punto A que tenemos aquí es una tierra virtual y por lo tanto la corriente de entrada es igual al voltaje 1 sobre la resistencia más el voltaje sobre la resistencia más el voltaje que está entrando aquí sobre la resistencia. Y para esto se obtienen otros valores. Por ejemplo, que el voltaje de salida va a ser la suma de estas tres voltajes de entrada, pero de forma negativa.
Las entradas también pueden ser positivas o negativas. En el caso de que las resistencias sean diferentes entre sí, se obtiene una suma ponderada. Esto vale, por ejemplo, para hacer un sumador binario. Si las resistencias fueran, por ejemplo, R, 2R, 4R, 8R, etc., y de hecho constituye el fundamento de un convertidor analógico digital. Esto es un ejemplo de cómo funciona el amplificador sumador.